Soy el alumno Víctor Javier Serrano Wong, estudiante de medicina de sexto semestre, y hoy les voy a hablar de medicina legal en las fases del atropellamiento. Esta materia es impartida por el doctor José Luis Ramos Jiménez y les voy a hablar sobre las fases del atropellamiento como anteriormente se los dije. Primero, vamos a tener la fase de choque y este se denominaría como el encuentro entre la víctima y el vehículo. Recordemos que la localización de las lesiones va a depender de la parte del vehículo que entra en contacto con la víctima y también va a depender de la altura de la víctima. Esta fase se va a dividir en dos, una fase de impacto primario y una subfase de impacto secundario. La subfase de impacto primario, esta va a corresponder al golpe que el vehículo asesta al peatón y se localiza en la mitad inferior del cuerpo. Y lo más común es ver en los pacientes que también está impactado en las piernas. Después nos vamos a encontrar con la subfase de impacto secundario y esta de cierto modo va a corresponder al golpe que el peatón le da al vehículo y ocurre cuando la velocidad del vehículo es superior a 20 km por hora. El daño va a estar localizado sobre la cubierta del motor, el marco del parabrisas, los guardafancos y los focos delanteros. Recordemos que esto va a depender de la altura del coche y de la altura que tenga el paciente. En esta etapa les voy a ejemplificar un poco sobre un video de cómo sería la fase de choque. Aquí logramos ver cómo el vehículo se va aproximando hacia la víctima y aquí lo impacta. Es decir, el vehículo poco a poco se va acercando a la víctima y lo impacta. Este vehículo vamos a ponerle que tiene una aproximación de velocidad de 25 km por hora. Después vamos a tener la fase de caída. La fase de caída es cuando la velocidad del vehículo oscila entre 40 y 50 km por hora. Este impacto se produce por debajo del centro de gravedad de la víctima. La víctima se va a resbalar y cae al suelo. Es decir, el coche va a impactar a la víctima y la víctima se va a resbalar de la cubierta o de la zona del motor y va a caer al suelo. Esta lesión está caracterizada por estar en la cabeza y es del tipo golpe contra golpe. En ocasiones la víctima cae sentada y se produce una fractura de las articulaciones sacroiliacas y otras veces la brusca hiperextensión del cuello origina fracturas y luxaciones de columna cervical. Recordemos que cuando la velocidad del vehículo es superior a 50 km por hora, el peatón puede ser lanzado considerablemente a una altura para luego caer en el techo o en el baúl del automóvil. Igualmente tengo ejemplificado cómo sería la fase de caída. Aquí, como bien lo vimos en la fase de choque anterior, ya lo impactó y aquí va a haber el desplazamiento o la caída al suelo del paciente después de haber impactado el guardafangos. Después vamos a tener la parte de arrastre. Comúnmente está relacionado con el impulso que el vehículo transmite a la víctima durante la fase de choque. Estas lesiones en los pacientes son caracterizadas porque están en partes expuestas del cuerpo y consisten en excoriaciones lineales producidas por la fricción de la piel sobre el suelo o por alternar áreas lesionadas con zonas de epidermis indemne y se les llama excoriaciones en saltos. Cuando el polvo sobre la ropa de la víctima es homogéneo, puede suponerse que el vehículo le pasó por encima. En cambio, si el polvo es de partículas desiguales, los traumatismos se debieron al arrastre sobre la vía. De igual forma, les tengo aquí el ejemplo de cómo sería la fase de arrastre. En este caso, pasamos de la fase anterior, que era la fase de caída, y aquí podemos ver que ya la llanta principal del coche ya está básicamente encima de la víctima, pero aún no hay un aplastamiento. Entonces lo va a arrastrar varios metros y por esto es que suceden este tipo de lesiones. Después vamos a pasar a la fase de aplastamiento y es cuando el vehículo pasa sobre la víctima
y la víctima queda en sentido transversal al trayecto del vehículo, mientras el vehículo pues tiende a apartarla, o básicamente si después de pasar de la fase de arrastre pasa por encima de la víctima lo que va a pasar es que la víctima va a recorrer hacia atrás, es decir, va a iniciar en la parte principal del coche, o sea, en la punta, y va a acabar en la parte trasera, por la fase de aplastamiento en la que está. Las lesiones, recordemos que tienen las características de aplastamiento, y pues como se puede lograr ver, o sea, vamos a identificar de manera primordial esta fase de aplastamiento, porque las lesiones van a ser muy obvias en el cuerpo. Recordemos que una parte muy importante es que debido al peso del coche, las llantas pueden hacer marcas sobre el cuerpo. Y básicamente van a corresponder, como bien les explico, en el rodaje de las llantas del mismo. Y estas marcas comúnmente pueden consistir en equimosis o simple impresión del lodo. O sea, básicamente se van a quedar marcadas dependiendo, y va a quedarse marcada la huella del neumático sobre cualquier parte del cuerpo, o básicamente va a quedar solamente el lodo si estamos en un terreno pues donde ha llovido, o en un terreno fangoso. Y de igual forma se puede observar en las siguientes cápsulas cómo ocurriría la fase de aplastamiento. Aquí podemos ver que ya el vehículo ya pasó por encima del cuerpo, y ahora cómo lo va desplazando hacia la parte de atrás del vehículo.